Dos almas ahí moran en su pecho. La una siempre se separa de la otra. Obviamente los capitalistas no siempre invierten necesariamente toda la plusvalía o su ganancia de vuelta en sus negocios. Consumen parte de ella para ellos mismos también. Sin embargo, esto parece causar una contradicción para los capitalistas individuales. Al invertir más en la producción, significa que tienen menos para consumir por sí mismos y del mismo modo, gastar más en sí mismos significa que tendrían menos para invertir de vuelta en la producción. En esta sección y parte de la siguiente, Marx examina esta contradicción tanto en sus aspectos técnicos y algunas de las actitudes sociales que históricamente se han desarrollado en torno a ella. Hasta ahora, por lo tanto, como sus acciones son una mera función del capital, su propio consumo privado es un robo perpetrado sobre la acumulación. Justo como en la contabilidad por entrada doble, el gasto privado del capitalista es colocado en el lado deudor de su cuenta contra su capital. Para acumular es para conquistar el mundo de la riqueza social, para aumentar la masa de seres humanos explotados por él, y así, para extender toda la influencia directa como indirecta del capitalista. Marx comienza criticando una vez más a William Nassau Sr., cuya teoría de la abstinencia argumentaba que los capitalistas solo pueden expandir la producción si sacrifican su vida personal por absteniéndose de comprar bienes de lujo o negándose a consumir sus ganancias, y en cambio reinvirtiéndolo de vuelta en la producción. El argumento de Marx, que analizaremos aún más en la siguiente sección, es que cuando los primeros capitalistas luchaban por la dominación social contra la aristocracia e intentaban que el capitalismo funcionara, esta idea era cierta. Debían concentrarse en invertir en su negocio y priorizar la acumulación. Sin embargo, bajo un sistema capitalista completamente desarrollado, no lo es. Marx examina aquí las actitudes generales de las primeras clases capitalistas durante la formación del capitalismo temprano y su condenación de otros capitalistas o monarquistas por su codicia, acaparamiento y deseo de lujos en lugar de inversión. Esto es particularmente interesante, ya que esta actitud de capitalistas buenos y malos todavía prevalece hoy en día, en todos los lados del espectro político, incluso en el discurso de izquierdas, y esta pérdida del bosque por los árboles a menudo ayuda a legitimar al capitalismo. Muchos medios, ya sean películas o libros, noticias e incluso los propios economistas capitalistas se centran en estos malos capitalistas, porque en su mayor parte son malos en ser capitalistas y malos para la expansión continua o el buen funcionamiento del capitalismo como una totalidad. En los volúmenes 2 y 3 veremos cómo cuántas contradicciones internas del propio capitalismo conducen a diversas crisis socioeconómicas y, por supuesto, las leyes coercitivas de la competencia que impulsan a los capitalistas individuales sin duda conducen a la creación de estas malas manzanas. Sin embargo, este enfoque en lo malo ayuda a legitimar a los buenos capitalistas pagadores de impuestos, donadores de caridad, creadores de empleo y su acumulación continua, lo que oculta el hecho de que todos los capitalistas dependen completamente de la explotación, alienación y dominación de su fuerza laboral, y que están sistemáticamente vinculados a la explotación en todo el mundo. Cuando una cierta etapa de desarrollo ha sido alcanzada, un grado convencional de prodigalidad, que es también una exhibición de riqueza y consecuentemente una fuente de crédito, se convierte en una necesidad de negocios. Otro punto interesante pero breve que señala Marx es que la compra de bienes de lujo y la exhibición de riqueza, en lugar de reinvertir, también se convierte en una necesidad para los capitalistas hasta cierto punto. A medida que el capitalismo temprano se desarrolló, finalmente se llegó al punto en que la mayor productividad en la producción de artículos de lujo los hizo más baratos. Durante este periodo temprano del capitalismo, los capitalistas tuvieron que luchar, tanto política como socialmente, contra las monarquías y la aristocracia terrateniente, hasta que ellos se convirtieran en la élite gobernante. Para hacer esto, ellos replicaban a menudo la exhibición de riqueza y lujo de la antigua aristocracia,
para darse a sí mismos poder social, representación y un velo de respeto y confianza, esencialmente construir su marca, lo que ayuda aún más para la acumulación futura. Esto, obviamente, todavía lo vemos hoy de muchas maneras, ya sea como estatus social de un individuo o en la publicidad y la construcción de una reputación. Sin embargo, Marx nos recuerda que las leyes coercitivas de la competencia siguen siendo la fuerza impulsora detrás de la clase capitalista, y cualquier individuo que centre demasiada atención en este consumo de plusvalía para sí mismo, pronto se verá incapaz de competir contra aquellos que se centren en la inversión y la acumulación. Marx también nos recuerda que de cualquier manera no es la clase capitalista la que se abstiene de consumir la plusvalía que se crea, sino la clase trabajadora explotada. Además, el capitalista se hace rico no como el avaro en proporción a su trabajo personal y consumo restringido, pero al mismo ritmo que le exprime la fuerza de trabajo de otros e impone sobre el trabajador la abstenencia de todos los placeres de la vida. Independientemente de la división entre el consumo personal y la inversión de vuelta en el negocio, la cantidad total de plusvalía acumulada del ciclo anterior es lo importante para la acumulación futura. Marx vuelve ahora a un análisis de lo que afecta a esta cantidad total. Los salarios, dice John Stuart Mill, no tienen poder productivo, son el precio de un poder productivo. Los salarios no contribuyen junto con el trabajo a la producción de mercancías, no más de lo que el precio de las herramientas contribuye junto con las herramientas mismas. Si el trabajo pudiera tenerse sin comprarlo, se podría prescindir de los salarios, pero si los trabajadores pudieran vivir del aire, ellos no podrían ser comprados a ningún precio. Si bien Marx a lo largo del Capital ha asumido que los salarios son iguales al valor de la fuerza de trabajo, aquí se nos recuerda que no lo son. Mientras que Marx también analiza históricamente los constantes intentos y éxitos de los capitalistas por reducir el valor del salario, hay detalles de los intentos políticos de los capitalistas de reducir el valor de los salarios ingleses al nivel de otros niveles en otros países, la adulteración de la medicina o incluso los intentos de investigar y producir ciertos tipos de alimentos muy baratos que significarían que la fuerza de trabajo cuesta menos para reproducirse a sí mismos. Todos estos ejemplos muestran cuán cuidadosamente los capitalistas a lo largo de la historia han calculado el salario mínimo que podría mantener a los trabajadores en el nivel absoluto más bajo posible y una tendencia histórica general para tratar de forzar el valor del salario hacia abajo. También es importante recordar, sin embargo, que cualquier cosa que los trabajadores necesiten para su autorreproducción está definido social e históricamente. Como vemos en el mundo de hoy, el salario mínimo vital para alguien que trabaja en Londres es más que para alguien que trabaja en Nottingham. Otro punto importante a lo largo de estos ejemplos es que donde sea y cuando sea, los capitalistas han continuado intentando pagar menos de este mínimo, al hacer que otras personas proporcionen los medios de subsistencia a los trabajadores. Por lo tanto, vemos un aumento histórico de organizaciones benéficas, iglesias y casas de trabajo que proporcionarían comida, ropa o casas a los trabajadores, permitiendo a los capitalistas reducir el valor de los salarios a un nuevo nivel de subsistencia. Hoy todavía tenemos lo mismo, desde varios programas estatales de bienestar que brindan algunas de estas cosas, permitiendo que el valor del salario sea más bajo, hasta el rápido aumento de la política de austeridad durante la actual era neoliberal, obligando al salario real a ser lo más bajo posible, ya que un posterior uso creciente de bancos de alimentos y organizaciones benéficas proporcionan el resto de la subsistencia para la autorreproducción del trabajo. Aunque en todas las ramas de la industria, esa parte del capital constante, consistente de instrumentos de trabajo, debe ser suficiente para un cierto número de trabajadores, de ninguna manera siempre aumenta necesariamente en la misma proporción que la cantidad de trabajo empleado. Otro punto que señala Marx es que no siempre es el caso que el capital constante deba aumentar proporcionalmente al capital variable.
Por ejemplo, imaginemos que 100 trabajadores están empleados en una fábrica durante 8 horas al día. Eso es un total de 800 horas de fuerza de trabajo. Si el capitalista desea aumentar esta cantidad a 1200 horas totales por día, podría emplear a 50 trabajadores más. Sin embargo, esto significaría que también tendría que aumentar proporcionalmente los medios de producción. 50 trabajadores más significan que también tendría que comprar nuevas máquinas para que trabajen esos trabajadores. Sin embargo, el capitalista podría lograr la misma cantidad de horas al simplemente aumentando la cantidad de tiempo que trabajarán sus 100 trabajadores originales, de 8 a 12 horas por día, lo que significa que no sería necesario comprar maquinaria nueva. Como podemos ver, la cantidad que debe invertirse de vuelta en el negocio no siempre tiene que ser una constante, incluso con la acumulación. A medida que aumenta la productividad y el trabajo, la cantidad total de los plusproductos también aumenta, lo que significa que el capitalista ahora tiene aún más plusvalía o ganancias para usar, lo que les permite más libertad en su elección entre consumirlo para sí mismos o reinvertirlos de vuelta en su negocio. Como vimos a lo largo de la parte 4 del Capital, la productividad también abarata los productos individuales producidos. Como la productividad dentro de la producción de bienes de lujo también los abarata, permite a los capitalistas gastar menos de sus ganancias mientras los compran, y por lo tanto más en invertir. No solo eso, sino que a medida que aumenta la productividad en las industrias que producen los propios instrumentos de trabajo, máquinas, herramientas, materias primas, etc., también los abarata, lo que permite a los capitalistas gastar menos en invertir en estas cosas con el tiempo, y al mismo tiempo aumentar la cantidad de estas cosas que realmente compran. Por ejemplo, quizás ahora nuestro capitalista pueda comprar 5 máquinas para fabricar sombreros por el mismo precio que antes habría comprado 3 unos años antes. Asimismo, lo mismo puede decirse de la disminución del valor de la fuerza de trabajo que proviene del aumento de la productividad. Suministros más baratos de trabajadores significa que los capitalistas ahora pueden obtener más por la misma cantidad o incluso gastar menos. Como vimos en el capítulo 8, los aumentos en la velocidad de producción durante un periodo de tiempo determinado o la productividad dentro del trabajo permiten una mayor transferencia de valores más antiguos incorporados en los materiales de producción a la masa de productos finales. Por ejemplo, el aumento de la productividad en la fabricación de sombreros aumenta la cantidad de valor del algodón que en realidad se transfiere a la cantidad total del producto final, o la colección total de sombreros fabricados. Esencialmente significa que el capitalista tiene un valor más alto de los productos totales para vender, por lo tanto un aumento en la plusvalía, o en cada ciclo, a medida que el capital se acumula, el capitalista puede en realidad permitirse comprar más y más capital constante en una escala creciente y ponerlo en uso, lo que genera más y más producción en una escala creciente. Como discutimos en el capítulo 11, la masa total de plusvalía depende de la cantidad de trabajo que se emplea y del grado de explotación. Más plusvalía para invertir significa que el capitalista puede comprar más fuerza de trabajo para explotar, y con la caída del valor de la fuerza de trabajo debido a la productividad, esto significa que un capitalista puede generar continuamente más y más plusvalía a lo largo del tiempo, incluso con la misma cantidad de plusvalía gastada en fuerza de trabajo cada vez, incluso si en realidad está comprando más trabajadores. Lo que hemos visto a través de todos estos aspectos de la acumulación es que la división entre invertir o comprar bienes de lujo para el capitalista, que discutimos en la sección 3, en realidad se vuelve un poco irrelevante. Mientras que en términos porcentuales los capitalistas podrían usar un porcentaje menor de plusvalía para comprar bienes de lujo,
Pero los aumentos constantes de sus ganancias, el abaratamiento de los artículos de lujo y el abaratamiento de la fuerza de trabajo y los medios de producción para volver a invertir significa que esencialmente pueden gastar mucho menos en artículos de lujo y al mismo tiempo tener más de ellos. Para reiterar, no es la clase capitalista la que se abstiene de consumir la plusvalía que se crea, sino la clase trabajadora explotada. Cuanto más aumenta el capital por acumulaciones sucesivas, tanto más aumenta la suma de valor que es dividida en un fondo para el consumo y un fondo para la acumulación. El capitalista puede por lo tanto tener una vida más placentera y al mismo tiempo renunciar a más. Y finalmente, cuanto más se extiende la escala de producción junto con la masa del capital adelantado, mayor es la capacidad expansiva de sus fuerzas motrices. En esta breve sección, Marx ataca una vieja noción de la economía política clásica que argumenta que el capital total de la sociedad tiene una magnitud fija y que la cantidad de capital en la sociedad que podría usarse para comprar fuerza de trabajo o el llamado fondo de trabajo estaba limitado a una determinada cantidad. Esto, en su momento, fue utilizado para justificar que la clase capitalista les dijera a los trabajadores que solo había tanto dinero en la sociedad para gastar en salarios, que no tiene sentido luchar por salarios más altos, y que si ciertos trabajadores luchaban y ganaban salarios más altos, vendría a costa de salarios más bajos para otros. Lo que Marx nos ha mostrado a lo largo del Capital, sin embargo, es que el capital no es una magnitud fija, sino una parte de la riqueza social que es elástica y fluctúa constantemente con la división de la plusvalía en capital adicional de ingreso. Eventualmente, a principios del siglo XX, esta idea de un fondo de trabajo fijo fue abandonada de la economía política. A la economía clásica siempre le gustó concebir el capital social como una magnitud fija de un grado fijo de eficiencia. Pero este prejuicio fue primero establecido como un dogma por el archifilisteo Jeremy Bentham, ese oráculo insípido, pedante y de lengua culta de la intelectualidad ordinaria burguesa del siglo XIX.